Tranquilos que le voy a hacer la pregunta que estáis pensando. ¿Cómo ves la situación? Bueno, la situación en el mercado del lujo en estos momentos es como en el mercado residencial normal, de un exceso de demanda, escasa oferta y por lo tanto precios máximos de la última década o casi de los últimos 20 años. O sea, negociaciones de mucho dinero y de mucho importe, las trato con la misma serenidad que cualquier otra negociación, porque ya la tienes muy metida dentro de ti mismo, dentro de tu ADN. Tengo margen. ¿Qué me recomendarías? Por ejemplo, si vives solo, trataría a lo mejor de evitar que te compraras una casa independiente en La Moraleja. Yo tengo una empresa de soporte y mantenimiento WordPress, muy nicho, muy especializada en WordPress. ¿Qué vuelta de tuerca se le puede dar para convertir un servicio tan técnico, a lo mejor, en un servicio de lujo? Cuando te metes en el sector lujo, los gastos se multiplican porque todo tiene que estar nivelado, al nivel, ¿no? Me gustaría que me contases algún caso de algún cliente especial o que te haya pedido algunas características un poco estrambóticas, raras. Bueno, he tenido muchísimas anécdotas. En el mundo del lujo ocurren anécdotas muy curiosas. Para mí el más bonito y el más sorprendente que recuerdo y que nunca olvidaré, pues fue un... Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, querido oyente. Bienvenido a un episodio más. Gracias, lo primero de todo, por estar aquí, por ser fiel seguidor. Y si eres nuevo, oye, pues bienvenido a esta, desde hoy, tu podcast, tu casa favorita. Siempre intento traeros proyectos de los cuales no se habla mucho, proyectos diferentes. Empresas o empresarios que están trabajando en algo que no se ve tanto en redes. Aunque últimamente, ahora hablaremos de ello, el invitado de hoy se le ve bastante en redes y la verdad que está teniendo mucha repercusión. Gonzalo, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Jaime. Tío, qué buena intro. Quería empezar con este tema porque yo te conozco, o sea, te sigo desde hace tiempo y he notado, no sé si he entrado en el funnel de las inmobiliarias de lujo, del perfil lujo, pero veo más perfiles como el tuyo, que antes no veía. No sé si a lo mejor vosotros habéis abierto en Promora una pequeña puerta a otras inmobiliarias, dando a conocer que, oye, que redes también es un sitio bonito para... No, yo no me considero, de hecho yo creo que llego un poquito tarde al mundo de las redes, impulsado un poco por la incorporación de mi hija, que es la que ahora lleva el marketing. Papá, tienes que hacer redes y tal. Pero una vez que decides meterte, o digo, venga, porque joder, al principio te da un poquito de vértigo estar tan expuesto, ¿no? Pero una vez que decides hacerlo, yo creo que es la única manera adaptándolo a tu personalidad. Entonces, yo en lo que creo que puedo aportar un valor sincero es efectivamente en mi experiencia de más de 25 años al frente o dentro de una inmobiliaria, ¿no? que lleva muchos años, que empezó mi madre, y como todo es un aprendizaje, voy probando cosas y hay cosas que me gustan más y hay cosas que me gustan menos. Por ejemplo, hice un videoblog, digamos 24 horas en mi vida. Sí, muy interesante. Y sí, pues si te gustó, me encontré un poco, o sea, me pareció demasiado excesivo. Y entonces ahora esos videoblogs, por ejemplo, los hago en 1 minuto. Ajá. Y me parecen más dinámicos, me parece que doy casi la misma información, pero no se ve como tanto detalle de mi vida que dije, uy, esto tal. Entonces voy probando, ¿no? Entonces lo que yo creo que puedo realmente aportar son entrevistas como estas en las que hablo de verdad de mi mundo, que parece que a la gente le interesa, le gusta, le atrae, y yo al respecto pues tengo muchísima experiencia, anécdotas y la verdad es que me gusta, me encuentro cómodo. Poco a poco a ver si le podemos sacar un poquito de chicha. Bueno, Gonzalo Van Damme, dueño de Promora, especializada en promociones de lujo, en viviendas de lujo. Una empresa que has comentado, yo sabía que era una empresa familiar. La fundó tu madre. ¿Cómo ha sido primero tu entrada a este mundo y cuál ha sido el camino de Promora para centrarse en viviendas de lujo? Claro, ¿Empezó así desde un inicio? Yo soy el propietario ahora,
Ahora, claro. desde mitad del año pasado, Bueno. 2024, o sea, muy reciente. Enhorabuena. Bueno, enhorabuena, no lo sé si te tengo que dar la enhorabuena. Espero Que que eso es sí, tío. es un marrón, es un Espero marrón, que es un sí. marrón. Espero que sí. No, no, no. De momento, muy bien. Es verdad que al principio me dio muchísimo vértigo, pues porque, bueno, a ver, para irnos como al principio, es mi madre, Pilar Monsalve, 1975, cuando La Moraleja no era absolutamente nada más que un campo y había muy poquitas casas. Y ella empieza, que por cierto, este año cumplimos 50 años. Wow, enhorabuena. 1975, 2025. Bien, bien. Así que haremos diferentes cosas y tal, pero es la primera vez que lo comento en... Perfecto. Oye, pues lo celebraremos todos juntos. Qué Lo bien, qué celebraremos, bien, o qué bien, qué sea, te bien. aseguro que lo Enhorabuena, enhorabuena celebraremos. por esos Claro que 50 sí, años, claro claro que que sí. sí. Y ya estoy preparando la fiesta. Bien, 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 bien. Yo me doy por invitado, que lo sepas, lo siento. Estás, por supuesto. Y entonces, bueno, mi madre nos trasladamos aquí, o sea que de manera circunstancial estamos viviendo en La Moraleja, que por aquel entonces era irse muy lejos de Madrid, donde la carretera de Burgos tenía un sentido en una dirección, otro sentido en otra dirección, y entonces nos instalamos en un sitio que era realmente un campo donde las comunicaciones eran muy complicadas, no había ningún tipo de servicio. Entonces mi madre, que no se encuentra un poco aislada y dice, oye, quiero trabajar con nosotros pequeñitos. Y entonces encuentra un puesto de comercial como vendedora de acciones del club de golf. Ujú. Al principio le costó mucho, pero después prosperó y con el tiempo vieron que era muy buena vendedora y la niesa, que es la que estaba parcelando, dividiendo las parcelas en La Moraleja, la captó y empezó a trabajar vendiendo parcelas. Cuando se acabaron todas las parcelas, la gente preguntaba, ¿cómo puedo vender mi parcela o cómo puedo vender la casa que he hecho sobre mi parcela? Pues a quien me la vendió. Y de esta manera tan natural dijo, oye, que la gente me está empezando a pedir que le venda su parcela, y así montó la primera promora en la Plaza de La Moraleja en 1977. Lo que pasa es que ella ya había empezado hace un par de años, ¿no? Entonces yo me incorporo en 1998, Ujú. mi hermano en el año 2000, y tengo una hermana que nunca se ha dedicado a esto, pero que también era socia. Y claro, 25 años con mi hermano como socio al frente del negocio y todo esto, que nos va muy bien, pero detectamos que el futuro no es fácil porque cuando nosotros seamos muy mayores lo tienen que heredar nuestros hijos y eso ya es un tema muy, muy complicado, y entonces decidimos separar las trayectorias. Mi hermano sigue trabajando conmigo, la continuidad es total, pero yo estoy como propietario del negocio, lo cual, como dices, pues es una aventura que en el momento que das el paso, macho, te da Sí. muchísimo vértigo, ¿no? Tienes muchísimos retos por delante, muchísima incertidumbre, pero ahora mismo ya estoy más estabilizado, más tranquilo Ujú. y muy contento. Sí, porque al final estamos hablando de un producto diferente al convencional, estamos hablando de una tipología de cliente, a lo mejor algo especial. Luego te haré algunas preguntas también sobre ello. Pero bueno, para poneros en contexto, para la gente que estáis viendo esto fuera de Madrid, que no conocéis Madrid, o fuera de España, porque en Latinoamérica doy fe y os mando un gran saludo de que hay muchísimos oyentes. La Moraleja es un sitio hiper exclusivo, solo tenéis que ver esta cocina, pues esta habitación será de las más pequeñitas de esta casa. Es un sitio bastante exclusivo. Y ahí me surge una duda, Gonzalo. Em, yo veo cierto límite a este negocio. ¿A qué me refiero? Viviendas, o sea, zonas de lujo en Madrid hay bastantes. Casas hay bastantes, pero llegará un momento. O sea, ¿cómo ves el futuro de la inmobiliaria de lujo? ¿Crees que va a tener continuidad? ¿Crees que está creciendo? ¿Crees que ha dado un bajón en estos años, ya que tú tienes bastantes años de experiencia? Bueno, por un lado está la marcha del mercado general, que depende de los vaivenes de la economía y que Sí. por lo tanto fluctúa, y estamos sujetos todos a ese mercado general. ¿El de lujo también? Porque un El poco de siempre lujo, se ve como que la sí, gente de alto standing está un poco al margen, ¿no?, del sistema, entre no, comillas. hay matices, Sí. y esto, por ejemplo, lo viví de una manera muy clara y muy reveladora en el año 2008, cuando se produce la crisis inmobiliaria. ¿Cuál es la diferencia con el mercado normal? Pues, por ejemplo, que una casa
en la costa, en una localidad, digamos, de segundo rango, no se vendían, o sea, ni con descuento del 50 ni con descuento del 60, pero, por ejemplo, en La Moraleja, si bajabas un 15, un 20%, vendías muy rápidamente la propiedad. ¿Qué quiere decir? Que los bienes en entornos de lujo son bienes mucho más fiables y sólidos cuando llega una crisis, pero sí sufren que para vender tienes que bajar el precio obligatoriamente. Lo que pasa es que no tanto como a lo mejor propiedades en otras localizaciones. Por ejemplo, en Almería, Vera, se había construido muchísimo, pues la gente que se quedó colgada con... yo recuerdo algún cliente que había comprado 3, 4 casas allí, eso era invendible, prácticamente a ningún precio. Entonces, Pero hay una... por la propia zona, que no era a lo mejor una zona exclusiva, o era una zona que se intentaba Bueno, montar para la exclusividad, pero en un momento no... Es que no es lo mismo una casa de una segunda residencia en la playa Sí, que en un momento de crisis el valor claro, no es entiendo, claro. O sea, entiendo, entiendo. una casa en la que vives tiene un valor mucho más importante que una segunda residencia que en un momento de crisis muy fuerte como era aquella, la gente no quería para nada saber de, o sea, quién compraba una segunda residencia en la playa en un momento tan grave de crisis. Pero por supuesto que había gente, y es verdad que en 2009 nosotros sufrimos una caída en las ventas muy importante, pero sí es verdad que la gente que necesitaba vender por su situación financiera lo conseguía bajando en 2009 entre un 15 y un 20%, que además fue la gente que mejor vendió en todo el periodo crisis. Es decir, entre 2007 y 2014, las personas que mejor vendieron fueron los que más necesidad tenían al principio de la crisis, porque después siguió bajando, 2010 siguió bajando, 2011 siguió bajando y 2012 tocó suelo. Cualquier persona que vendiera a medida que avanzaba la crisis vendía con más descuento que los que vendieron al principio, que, que decían, estoy mal vendiendo porque estoy bajando un 15 y un 20. Vale, pues estás mal vendiendo, pero todos los que venían detrás esperaban a ver si se recuperaba y no se recuperaba, Y vendían peor. vendían peor. O sea que es una gran lección. Sí, sí. Los americanos son muy rápidos, por ejemplo, viene una crisis, ¿en cuánto hay que vender? Y venden. Son No se lo muy piensan. prácticos, no se lo piensan tanto. Y aquí había gente resistiendo, y el que Más pudo conservadores, resistir a lo mejor. bien, porque luego al final el mercado inmobiliario siempre acaba subiendo. En 2013 empezó a subir Sí. y no ha parado de subir desde entonces. Con lo cual, si puedes esperar o no te va la vida en esa venta, pues estupendo. Pero si crees que en todo ese proceso vas a tener que vender, cuanto antes vendas, mejor. Vale. Tranquilos que le voy a hacer la pregunta que estáis pensando. ¿Y a día de hoy, cómo ves la situación? Bueno, la situación en el mercado del lujo en estos momentos es como en el mercado residencial normal, es de un exceso de demanda, escasa oferta y por lo tanto precios máximos de la última década o casi de los últimos 20 años. O sea que estamos en un momento de estrés debido a la poca oferta que hay, por lo tanto que sale una casa y hay 2 personas queriendo comprar, siempre y cuando estén dentro de un orden y estén listadas correctamente, pero el mercado del lujo ahora mismo está muy sano. El mercado inmobiliario ahora mismo en España está muy sólido y yo no creo que la próxima crisis venga relacionada directamente con el mercado inmobiliario, sino que vendrá por algún otro tipo de problema, por ejemplo, una crisis de deuda global, una posible guerra en Oriente Medio, no sé, no, todo el mundo habla de que el mercado inmobiliario no va a caer, no. Puede que no caiga como tal y provocado, por ejemplo, por un exceso de hipotecas, como ocurrió en 2007. No va a ser por eso. Pero no tiene obligatoriamente por qué ser el mercado inmobiliario el que se caiga. Puede ser el financiero, puede ser en fin. Sí, que puede ser derivado de. Derivado de. Ok. Sí. ¿Dónde está la línea que separa una inmobiliaria de lujo a una convencional? ¿Dónde está? ¿Qué marca cuando un producto o una casa es de lujo? Hay ciertos matices, ciertas características. Hablamos de metros, hablamos de localización. Hablamos de localización, hablamos de ubicación. O sea, para mí una casa de lujo nuestra manera de trabajar es que cogemos
una zona muy concreta y muy delimitada donde nos convertimos en expertos, pero no me importa si la casa está en 650.000 o 700.000 o 15 millones. Quiero decir, prefiero vender una casa de 15 millones porque es más rentable, pero yo opero en un mercado muy limitado, como por ejemplo puede ser La Moraleja, El Soto del Encinar, en Madrid, y ahí cojo absolutamente todo lo que me dan. Y para mí casi todo lo que hay, por no decir todo, en esa zona es lujo. Uh-huh. Entonces, Por la propia localización. Para mí, la ubicación es la que marca que una casa sea de lujo. Por ejemplo, podemos comprar una casa de 800 metros cuadrados muy buena a 100 kilómetros de Madrid, en un pueblo pequeño, que es algo anacrónico, que no me cuadra del todo, pero para mí eso puede no ser una casa de lujo si la ubicación no va acorde con el inmueble, ¿no? O sea, que tiene que ser para mí fundamental el tema de la ubicación. Alguna vez lo he dicho, en el barrio de Salamanca, un piso pequeño de 60, 70 metros cuadrados, para mí es un inmueble de lujo. Uh-huh. ¿Y cómo de complicado es vender? Hablamos de ese ejemplo, por ejemplo, porque dentro de la inmobiliaria convencional, hoy en día, no es un secreto encontrar un piso en Madrid ya no te digo de compra, sino incluso para rentar, dentro de unos precios para un mileurista es casi imposible a día de hoy. ¿Las viviendas de lujo dentro de Madrid se siguen vendiendo igual de fácil que antes? ¿Es más complicado a día de hoy? ¿Hay más demanda? ¿Hay menos? En los últimos años cada vez se ha ido vendiendo más y a más precio. Uh-huh. Yo creo que no solo en el mercado del lujo, sino en general, y estoy hablando de Madrid, que es la zona donde yo, bueno, ni siquiera Madrid, pero conozco la situación general de Madrid. Nosotros operamos en Aravaca, Pozuelo, Somosaguas, en La Moraleja, en Madrid Centro y también en las Tablas San Chinarro. Pero el mercado está disparado. Es que en estos momentos está disparado y no sé lo que va a pasar el mes que viene ni el año que viene, pero desde luego ahora mismo el mercado está muy fuerte y es un mercado más vendedor que comprador. Estamos centrándonos mucho en el tema de inmobiliaria de lujo, pero la verdad es que el lujo se puede llevar a muchos aspectos de servicios, de productos y de la vida. ¿Crees que un servicio, te voy a poner mi ejemplo, por ejemplo, yo tengo una empresa de soporte y mantenimiento WordPress, muy nicho, muy especializada en WordPress, no hacemos otra cosa, etcétera, etcétera. ¿Crees? O sea, ¿qué características tendría que cumplir o qué vuelta de tuerca se le puede dar para convertir un servicio tan técnico, a lo mejor, vamos a llamarle, en un servicio de lujo? ¿Qué cosas a lo mejor debería cumplir? ¿Hablamos de comunicación? ¿Hablamos de...? Bueno, ¿De qué hablamos? En tu caso, bueno, yo creo que todo. Absolutamente todo lo tienes que tocar. Alguna vez he comentado, ¿no?, que cuando te metes en el sector lujo, los gastos se multiplican porque todo tiene que estar nivelado, al nivel, ¿no? Uh-huh. Una boutique de lujo como, no sé, una joyería como Tiffany no se va a un local barato en una zona en el extrarradio de Madrid. Sí. Se va al barrio de Salamanca, Serrano con Ortega y Gasset, un local de 300 metros cuadrados, tiene que coger a la gente más profesional, la publicidad cuesta más, el escaparatista que hace los escaparates es mucho más caro y en una inmobiliaria de lujo pasa un poco lo mismo y con tu negocio me imagino que pasa lo mismo, es decir, dar un producto mucho más cuidado, un servicio mucho más cuidado y atender al cliente lo mejor posible, ¿no? Que es básico pero más complicado de hacer, ¿no? Entonces cuando te mueves en el mundo del lujo todo es más caro. Quiero cambiarte la vida. Quiero que empieces a utilizar para tus proyectos personales o de clientes uno de los mejores hosting que existen en Europa. Uno de los hosting que está posicionándose hoy en día como los preferidos ante calidad de servicio, como calidad de soporte técnico. Ese soporte del que solo te acuerdas cuando pasan cosas. Pero cuando pasen cosas, es mejor que tengas gente que va a estar ahí atendiéndote 24 horas al día, 7 días a la semana, de una forma real. Nada de bots, nada de mensajes autoprogramados,
Gente que si llamas por teléfono te lo cogen. Si envías un ticket a las 3 de la mañana te lo responden. Gente que se preocupa por ti y tus proyectos. ¿Y cuál es ese hosting? Ese hosting es Lucus Host. Para que pruebes el servicio, quiero regalarte un 30% de descuento. Así que escribe bestproject.me/LucusHost y accede a un servicio de calidad y a un precio muy competitivo. Lucus Host, desde hoy, tu hosting preferido. Vamos con el programa. Hablamos de clientes. Me gustaría, sin dar nombres ni apellidos, por supuesto, No lo haría nunca. que me contases algún caso, vamos a llamarlo, de algún cliente especial o que te haya pedido algunas características un poco estrambóticas, raras, particulares. ¿Algún caso que todavía recuerdes que para ti fue particular por A o por B, ¿de acuerdo? Y que puedas contar sin dar nombres ni apellidos. Bueno, he tenido muchísimas anécdotas. En el mundo del lujo ocurren anécdotas muy curiosas. Muchas veces no sabes ni por qué te han ocurrido. Para mí el caso más bonito, entre comillas, porque también los tengo de todo tipo, ¿no? Pero el más bonito y el más sorprendente que recuerdo y que nunca olvidaré, pues fue un cliente inglés que vino solo para estar 2 meses y medio en Madrid. Uh-huh. Nos alquiló una casa muy importante, muy grande, por 2 meses, pero pagó mucho dinero por ese alquiler. Su mujer acababa de fallecer y quería, no, pues había viajado por todo el mundo y quería algo como más tranquilo, más especial. Pues en agosto La Moraleja es un sitio muy tranquilo, y cuando llegó, después de haber firmado el contrato, me regaló un Rolex, a mi madre le regaló otro reloj impresionante. Después nos llevó en su avión privado a Manchester, a un evento que Wow, tenía. qué bueno. Y la verdad es que fue todo, a veces lo cuento y la gente no se lo cree del todo, ¿no? Pero fue increíble, ¿no? Luego el tío un día me confesó que en su vida privada era muy generoso, pero que en los negocios era un tío duro, ¿no? que no pasaba ni un penique. Qué bueno, ¿no? qué Entonces bueno. intimé muchísimo con él. Durante los 2 meses me invitó a ir a la casa, contrató un grupo de música a través nuestro que iba, pues no sé, pues una vez a la semana a tocar y todo, pero muy privado. Alguna vez vi a algún futbolista del Manchester que había traído en su avión privado, pues toda una experiencia muy, joder, como muy deslumbrante, ¿no? Sí, sí, exclusiva. O sea, al final es Exclusiva. exclusiva. Sí, pero eso no pasa todos los días, eso me ha pasado una vez en la vida. Y luego también he tenido otras anécdotas, pues más, digamos, con peor sabor de boca, intentos de engaño o estafa, ¿no? Sí. Que de eso he ¿Alguno, aprendido. alguno que destacable, alguno que te haya dolido? No a lo mejor solo por la parte económica, sino por la parte personal. Algo que... Yo hoy en día me considero que, por ejemplo, es uno de los valores, ¿no? Que puedes aportar cuando tienes tanta experiencia y has vivido tantos acontecimientos, realmente, de verdad, tener un sexto sentido o una experiencia acumulada que te dice por aquí no y por aquí sí, ¿no? Entonces, no, de todo tipo. Pues, había en aquel entonces, cuando yo me incorporé al trabajo, pues había unos señores que vinieron y querían comprar una casa, pero no quisieron visitarla, y entonces nos proponían un viaje a Centro Europa, que me fui yo para allá con un amigo. Allí nos explicaron que es que tenían un dinero metálico, que entonces tenían pero que era en billetes grandes, que tal, y lo hacían muy bien, y de hecho estuvimos hablando con un propietario, pero un propietario que era más listo que ellos. Sí. Y cuando llegó el momento de la explicación, porque vinieron a Madrid y le explicaron exactamente cómo era el proceso, él dijo, no, aquí me van a engañar, ¿no? Yo no sé exactamente cuál es el fin del engaño, pero después escuché a varias personas que con el mismo modus operandi habían conseguido engañarles en la operación. Wow. Entonces, claro, a mí me llamaba, por ejemplo, un cliente y me decía, oye, tengo esto, y me dicen que me venga a Ámsterdam o que me venga a Milán. Y le digo, mira, esto consiste en una estafa, la están haciendo sistemáticamente, y yo la viví muy al inicio. Entonces, creo que mi madre me mandó, en este caso yo fui a Ámsterdam, y me mandó sabiendo que aquello era algo En plan, para que aprendieses, a ver si tú mismo podías salir de ahí. Ella no sabía en qué consistía, pero Sí. cuando le expliqué que habían venido estos señores y tal, recuerdo que eran armenios, y entonces, claro,
al final, a toro pasado, te das cuenta de los errores que cometen. Por ejemplo, no ver una casa por la que vas a pagar entre 5 y 6 millones de euros, pues eso no suele ser factible. Después de la pandemia sí hemos hecho alguna operación sin haber visto la casa, pero han visto vídeos, han visto planos, Sí. hemos estado para allá y tal. Pero bueno, que aprendí muchísimo y como es hay varias, ¿no? O sea, hay muchas. Dentro del mundo inmobiliario, sobre todo del sector lujo, no sé si es mito, no sé si es algo que se cuenta en las películas, pero yo tengo el pensamiento de que hay una fama, de que hay como un dinero oculto, un dinero por detrás de dudosa procedencia en muchas de las operaciones. Por lo menos es algo que a lo mejor por culpa del cine, por culpa pues esos clickbait también que se marca Internet, que también interfiere mucho. ¿Cómo ves tú esto? ¿Esto es pura fama? O sea, ¿te aparecen casos como el que has hablado en numerosas ocasiones? Gente que quiere aprovecharse, que lo pintan grandes profesionales, porque claro, estamos hablando que este caso que has comentado, te invitaron a un viaje, o sea, os llevaron un viaje por Europa para solo contaros el proyecto. O sea, ya cuando ves tanta... qué espléndidos son, ¿no? Por cómo vas a dudar del dinero que tienen. Hostia, esto ya le estás costando una pasta, ¿no? Hay casos así, continuamente. ¿Te vienen casos de dudosa a los que dudes a entrar, Bueno, si no? cuando yo empecé en este negocio, se operaba más alegremente con el tema del metálico y era algo que yo creo que, no sé, por ejemplo, en la época de mis padres era algo muy, muy habitual, muy normal, ¿no? Pero hoy en día es que para nosotros estamos hipercontrolados, el blanqueo de capitales hace muy difícil que alguien con un dinero de dudosa procedencia pueda meterlo en un banco y tú tienes que operar con una cuenta española y después pagar con ese dinero ya estando en España. Es decir, que el movimiento de ese dinero se está convirtiendo en algo muy complejo, muy complicado y esas operaciones, si he hecho alguna, yo no me he dado cuenta, pero es que el primer filtro es el propio banco que analiza la procedencia del dinero del Sobre cliente. todo cuando tienes que hacer la conversión, porque entiendo yo que aquí cobráis en euros, no aceptéis pagos ni en dólares, ni Bueno, yo dependiendo de... no se me ha dado la ocasión de que alguien me quiera pagar en dólares o en Bitcoin, Sí, que que están abiertos, ¿eh? Que no quiere decir que no. bueno, Todo si es si negociable. es legal y a mí no me importa recibir un dinero en Sí, dólares a lo que me refiero es que al final que tienen que pasar el dinero tiene que pasar por el banco en algún no, momento y el no, banco filtra. totalmente, totalmente. O sea, cualquier transferencia que venga o que sea importante, pero es que eso es un paso previo a la compra de un inmueble. Claro. Entonces, cuando ya vas a comprar un inmueble, ya tienes que tener una estructura montada y esa estructura está mirada con lupa. Nosotros también tenemos que hacer un proceso de blanqueo de capitales al cliente. O sea, hoy en día es muy difícil y estamos completamente al margen de ese tipo de cosas. Vamos a seguir hablando de money. Ya sabes que aquí en España somos un país muy cotilla Money, money, money. y cuando se habla de dinero, el money, 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 interesa. ¿Cuál ha sido la comisión más grande que habéis cobrado o que has cobrado, tú particularmente, por una operación inmobiliaria? La, la, La comisión la más comisión grande, más grande fueron 600.000 euros. 600.000 euros. 600.000 euros. ¿Se puede saber la venta? Y la venta no fue una de estas ventas de 20 millones, fue de menos. O sea, no he conseguido la comisión más alta de la casa más Más. alta. Ujú. ¿Por qué? Pues porque hay diferentes negociaciones, hay diferentes acuerdos y hay diferentes situaciones que en aquel caso pues me permitió cobrar esa cantidad, pero no era una casa, ya digo, de las más caras, ¿eh? Ujú. Y además era en un momento que es hace tiempo que donde las casas en este mercado no alcanzaban los 20 o 25 millones que sí alcanzan ahora. Dentro de las inmobiliarias convencionales, hasta donde yo sé, porque el mundo inmobiliario tampoco me gusta, pero no es que sea mi expertise, ni mucho menos. Si bien es cierto que dentro de las inmobiliarias suele haber una similitud de cuánto se cobra, ¿no?, por venta de vivienda, un porcentaje o una cuantía fija. ¿Se diferencia mucho esos porcentajes
al vender una casa de lujo? O mejor dicho, ¿todos los contratos de la venta de una casa de lujo se negocian o hay algo estipulado de base? No, nosotros tenemos algo, un 3% que es para nosotros nuestra tarifa, por decirlo así, Ujú. y independientemente de eso, hay veces que por diferentes circunstancias se puede negociar. Hay gente de mi competencia que cobra el 4, hay gente que cobra el 5, hay freelance que te cobran a lo mejor el 2, pero una estructura como la nuestra, y si de verdad quieres trabajar con una inmobiliaria, digamos, boutique, que realmente sabe lo que hace y todo esto, el mínimo es el 3. Y en zonas diferentes, como por ejemplo Marbella, yo he escuchado y sé que entre el 6 y el 7% es algo normal. Entonces, bueno, pues para mí es en Madrid el 3% está muy extendido. ¿Y cuál ha sido, me frenas cuando quieras, Gonzalo? ¿Cuál ha sido la vivienda más cara que habéis vendido y por qué, por qué la hacía especial? O sea, ¿qué tenía para ser, qué tenía para tener ese precio? Pues la casa más cara fueron 16 millones de euros, fue en La Moraleja. Ujú. ¿Y qué tenía? Bueno, pues tenía una parcela de hectárea de 10.000 metros cuadrados, 2.500 metros cuadrados construidos, y para mí era una especie de obra de arte. O sea, eran unos arquitectos que habían hecho un trabajo magistral, el paisajismo también desarrollado por un estudio de primer nivel, y, y también que el vendedor no era un vendedor en el mercado, estaba completamente off-market, y el comprador buscaba justo lo que tenía este señor. Entonces te vas a precios máximos, ¿no? Ujú. Porque se juntan dos temas Que no son comunes a lo que no mejor, son que no... comunes, y eso hace que te vayas a un precio que a lo mejor, si hubiera estado listada en el mercado, pues a lo mejor habría salido o habría terminado cerrándose en un precio ligeramente inferior. Pero cuando alguien busca algo muy concreto, no está en el mercado, se lo tienes que buscar, lo encuentras, pues normalmente el vendedor se siente fuerte y pone un precio de mercado, y ahí es donde alcanzamos la venta más alta. Cuando vendes propiedades de varios millones, como las que estamos hablando, Eso no las vendo todos los días, ¿eh? no las vendes todos los días, por supuesto, damos por hecho. Em, ¿La negociación es más dura que vender una vivienda convencional? Yo creo que no. Yo creo que no. Necesita un expertise diferente, Ujú. pero no creo que sea más duro. Por ejemplo, yo creo que la gente está mejor asesorada que en el, digamos, en el inmobiliario normal, en el que a lo mejor no tienen acceso a un equipo de abogados, digamos, que está muy en sintonía con el cliente, eh, y a lo mejor y tienen un conocimiento del mercado y de las operaciones y de los temas legales que son que hacen que todo sea más fácil, porque no hay nada peor que encontrarte con un vendedor o con un comprador desconfiados porque no conocen la ley, Claro. no conocen el proceso, es la Y primera vienen casa que venden también en su vida. desde una parte más de necesidad que... Totalmente. Entonces, yo no creo que sea más difícil, sino que simplemente tienes que controlar ese tipo de cliente y ese tipo de proceso de una manera muy, muy clara y muy precisa, que no es el mismo que a lo mejor que en otra, que es muy parecido, pero seguro que lo tratas de manera muy diferente. Si yo, que ya somos amigos, nos conocemos de toda la vida, Gonzalo, si yo te viniese un día, te llamase y te dijera, Gonzalo, tengo X millones, vamos a poner 5, 6 millones de euros en el banco, ¿qué me recomendarías? O sea, ¿dónde, qué tipo de vivienda, qué características tendría que cumplir? Una vivienda que me recomendarías para invertir con la seguridad de que a futuro se revalorice, que dentro del mundo inmobiliario Bueno, la pero revalorización normalmente... tienes 5 millones, solo ahora, tienes 5 millones en el banco. no, no sé, o sea, es que tengo tanto dinero que no lo he contado. No sé, a lo mejor son 10, no. No, para empezar, si solo tienes 5 Sí. millones en el banco, ¿Es poco 5 millones? no, no, Para no, el... Ah, no. ok. Bueno, vamos a ver, no, no, porque es imposible que yo diga que es poco tener Sí, 5 millones. está Yo, ahora mismo yo, el yo no los técnico tengo. contando, Yo, luego ya lo negociamos, tranquilo. yo no los tengo, pero lo que quiero decir es que si solo tienes 5 millones en el banco, lo digo entre comillas, si solo tienes
tienes 5 millones en el banco, no te puedes gastar esos 5 millones. O sea, por lo tanto, si fueras amigo mío, te diría, como mucho, gástate 1,5 y además analizas y te pagas una hipoteca y todo esto y qué vas a hacer con el resto y tal. Y ahí entramos un poco en el tema de finanzas, Vamos a ¿no? ponernos en una situación de que tengo margen, que lo tengo, ¿eh? Tengo margen. ¿Qué me recomendarías? Vale, tú quieres una casa, bueno, lo primero es que la vas a vivir. Sí, Vale, pues lo primero que te primera pregunto, vivienda, venga. primera vivienda, pues lo primero que te preguntaría es qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas. Ujú, Con eso de qué quieres y qué necesitas, a ver, lo de necesitar también entrecomillado porque es muy relativo. claro. O sea, Las necesidades que tiene una persona con X millones no necesitas las... un cine o necesitas un spa o necesitas, bueno, pero si tú tienes el dinero y quieres eso, pues bueno, es que digamos que necesitas o quieres pegarte la experiencia de vivir así, ¿no? Entonces, primero, ¿qué necesitas y qué quieres? Ujú, Que tratar de ajustar muy bien lo que necesitas y lo que quieres al presupuesto. Y luego, en cualquiera de las zonas que yo muevo, realmente encontrar algo que a ti te haga clic dentro de que cumpla ese programa sí. y no desviarte mucho, ¿no? de lo que estás buscando. Oye, mira, yo vivo solo, por ejemplo, pero quiero que tenga una plaza de garaje, si estamos hablando del centro de Madrid, o quiero que tenga una parcela de 2.500 en el centro de La Moraleja. Pues, por ejemplo, si vives solo, trataría a lo mejor de evitar que te compraras una casa independiente en La Moraleja. Ujú, Y a lo mejor no es lo que más se revaloriza, que sí se ha revalorizado en los últimos años, pero a lo mejor te diría que en el centro de Madrid, a lo mejor algo muy bueno, pero algo más pequeño, más manejable. ujú. También me gustaría entender si vas a vivir permanentemente o viajas mucho. O sea, trataría de verdad de llevarte a un sitio que ni te cueste mucho vivir en el futuro, ni te parezca especialmente pequeño y no cumpla tus necesidades, que además efectivamente se revalorice, que es lo que me estás pidiendo, Sí. y trataría de aunar todo en esa propiedad, ¿no? Si ya te digo que eres solo y que estás en Madrid Centro y todo eso, creo que te va a ser más fácil la vida, ¿no? Por ejemplo, si en La Moraleja yo te recomendaría si tienes niños pequeños, Claro. que van a ir al colegio muy cerca, Ujú. pero eso para mí es muy importante, ¿no? Analizar cómo vas a vivir, cuáles son tus necesidades, cuál es tu presupuesto y de ahí empezar a armar. Oye, que mis hijos van a ir al colegio Ranimite en La Moraleja, pues te recomiendo claramente vivir en La Moraleja Ujú. y a partir de ahí, oye, ves que, mira, yo tengo de verdad muchísimas ganas de tener una zona de billar, de fiesta, porque veo muchísimo a mis amigos, pues vamos a buscar la que tenga y todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, escuchar presupuesto, escuchar necesidades, ver cómo vives y de ahí empezar a buscar zona, ¿no? ¿El lujo es marcado también por los metros? ¿O no tiene por qué una vivienda tener muchos metros para poder considerarse de lujo? Sí, esta pregunta es muy interesante para completar la que me has hecho sobre qué es lo que marca el lujo, que yo te diría que en primer lugar es ubicación, Ubicación. pero no solo es la ubicación, es decir, la ubicación se completaría con arquitectura, interiorismo, superficie, que son los metros cuadrados, Ujú. y después, por ejemplo, una casa en el centro de Madrid que tenga plaza o que tenga 2 plazas de garaje Guau. es un lujazo. Sí, porque es complicado. Exactamente, porque hay mucha escasez al respecto, ¿no? Entonces, el elemento fundamental es la ubicación, pero si a eso, a la ubicación, le sumas cuantos más metros cuadrados mejor, Ujú. la arquitectura, que sea, por ejemplo, en Madrid, en este caso, una arquitectura o bien muy moderna o bien muy clásica, Sí. con un portal representativo, todo esto, Ujú. pues fenomenal. A más altura, pues más precio. Que además la casa está en perfecto estado y te ha hecho, por ejemplo, el interiorismo, un estudio que a mí me encanta que se llama DISAC, pues ya tienes todo el paquete completo, ¿no? Esto etiquetaremos en el clip para que compartan también. Isaac. A Isaac Sí, son amiguetes, me encanta porque genial. les adoro y me encanta No, su, no, su trabajo. genial. Es bueno recomendar a buenos profesionales, claro que sí. Oye, Gonzalo, si a día de hoy tuvieses que empezar en el mundo inmobiliario desde cero, vamos a ponernos en una situación extrema. Promora cae totalmente. Hostia. No va a pasar, por supuesto. Cae. Más extrema todavía, no tienes contactos. No tienes un dinero, digamos, como el que podéis facturar ahora. ¿Cómo empezarías en el mundo inmobiliario? ¿Qué cosas, a qué cosas le pondrías foco?
esta pregunta te voy a dar un poquito más de contexto. Seguramente haya muchas personas, hoy en día en redes sociales se mueve mucho el tema de los bienes raíces, que es una buena inversión, si quieres invertir, si quieres poner las cestas, o sea, los huevos en distintas cestas, el mundo inmobiliario pues es interesante, y habrá mucha gente aquí que esté empezando en el mundo inmobiliario y que cualquier recomendación que le puedas dar seguramente le va a ayudar mil, teniendo en cuenta toda tu experiencia. Si a día de hoy tú fueras una de esas personas que nos están viendo hoy, ¿en qué pondrías foco? Pues si no tuviera contactos, o sea, bueno, por lo menos tendría el expertise del saber hacer, ¿no? ¿O no? ¿O me lo No, quitas? no, porque No, te lo quito vale. todo, Me lo Gonzalo. quitas. O sea, está Desnudo. un chaval joven. Sí, 18 años, acaba de estar en la carrera, odia su carrera, conoce a gente que se dedica al mundo inmobiliario, Bueno, yo me dedico a la intermediación. O sea, el mundo inmobiliario tiene muchísimas patas y tiene Ok. muchísimas posibilidades. Por ejemplo, hay gente que se dedica a comprar, vender y reformar, pero me estás diciendo que no hay mucho dinero y por lo tanto podemos descartar esa vía. Podemos descargar. La intermediación es una muy buena manera porque no tiene una barrera económica muy fuerte. Por lo tanto, vamos a intermediar. Venga, Venga, vámonos a meter por ahí que cuesta es muy interesante. poco dinero, pero no tengo ni idea. Entonces buscaría una empresa, digamos, yo diría multinacional, grande, inmobiliaria que se dedique a esto y Ujú. que me permita entrar en su equipo para aprender. Entonces, eso es lo primero, Formación, primera. formación. Y me dejaría los cuernos durante 2 o 3 años, porque ahí no es fácil, sin formación y todo esto, pues hacer operaciones, pero trataría de hacerme un hueco y de aprender a través de una multinacional que tienen los procesos normalmente muy estandarizados y aprendes una forma. Y a partir de ahí, de un año, un periodo de mínimo de 2 años, de 2 a 3 años, con todo lo que hubiera aprendido, normalmente creo que tiraría por un híbrido entre el mundo online y el mundo inmobiliario, porque creo que el online puede llegar ahora mismo a muchísima gente, pero claro, tendría que ver un poquito cuáles son mis fortalezas, ¿no? Pero si eres buen comunicador, sabes un poco de inmobiliaria y meterte en redes al principio no es tan caro. Estoy tratando de mezclar un poco todos los Perfecto. No, no, condicionantes no, a mí me estás convenciendo. que me has metido y todo esto, pues primero aprender, lógicamente, ¿no? Ujú. Tienes que tener un mínimo de expertise, ¿no? O sea, tienes que saber, no puedes, venga, voy a intermediar. Hay mucha gente, que con poca formación o gente que tiene cierta necesidad y con una agenda de su teléfono y tal, oye, tú tienes una casa, oye, tú buscas una casa y se pone a hacerlo. Yo recomiendo que alguien que se va a dedicar a cualquier cosa aprenda sobre la materia, de cualquier manera, ¿eh? Puede Sí, sí, ser a sí, lo sí. mejor, por ejemplo, aprender online, pero no hay mejor escuela que salir a la calle, que estar con los compradores, que estar con los vendedores, escucharles muchísimo y también beneficiarme de toda la formación que me puede dar esa empresa, ¿no? En la Y que estoy. si, y si alguien hoy en día se está dedicando al mundo inmobiliario convencional, ¿crees que es fácil dar el salto al perfil lujo? ¿O qué cosas debería cumplir? ¿Son perfiles especiales? ¿Tiene que cumplir algunas características especiales para entrar en este mundillo? ¿O estamos hablando de solo contactos? Te voy a dar los contactos ya, venga. Si tienes los contactos, si tienes un mínimo de expertise, ¿sabes lo que pasa? Que eh, yo he nacido en el mundo del lujo, no conozco otro mundo, es así, ¿no? Sí, sí. Entonces, para pasarte al mundo del lujo, claro, tienes que estar rodeado de ese tipo de clientes que tiene la capacidad de comprar y vender, tanto el propietario que tiene una propiedad de X millones o en una zona de lujo, como el comprador, que es el que va a comprar esa propiedad y tengo que tener de alguna manera acceso. Por eso hablo del mundo online, porque es capaz, eh, si lo haces bien, por poco dinero, llegar a un público interesante. Pero ahí está la habilidad y el expertise de cada uno en trasladar una imagen y un saber hacer, porque claro, es que todo esto lleva un proceso muy largo de confianza. Sí. O sea,
No son Tú, negociaciones que tú se haga, oye, nos vamos a comer o me acerco a la oficina, pum, pum. Puede En fin. ocurrir, ¿eh? Pero si no estás en una empresa consolidada y tienes 25 años, eres muy joven para generar una Una confianza. confianza tal que solo te la puede dar el nivel de expertise. O sea, si eres un crack en temas legales, conoces perfectamente las ubicaciones, te conoces muy bien la casa, te conoces muy bien al propietario. Mira, ese es otro consejo. Si te metes dentro de tratar pocas propiedades, pero conociéndotelas a un nivel exhaustivo, donde te pregunten cualquier cosa y prácticamente la sepas. No es necesario saber todo sobre todas las propiedades, pero cuanto más sabes de cada propiedad y más sabes de cada comprador, es decir, le escuchas qué es lo que quiere, qué zona quiere, cuánto puede gastar, escuchas esas pequeñas cosas que a veces pasamos por alto, de es que mira, es que me gustaría que mi hija fuera a clases de música que está aquí. Entonces, si de verdad atiendes bien y conoces muy bien la situación tanto de comprador como vendedor, además dominas un poco algunos aspectos legales, fiscales de todo esto, pues empiezas a poder generar confianza. Lo que no puedes es generar confianza siendo muy joven, sin saber, y aunque tengas los contactos, Ahí, eso te iba a preguntar. ostras, No te nutre el hecho del círculo también donde te mueves, te va a donde te ayudar. ubican, Bueno, donde te ubican, es mayormente, porque importante. te puedes mover, pero a lo mejor que la gente no lo sepa. Es No. importantísimo el círculo, pero si tú no lo aprovechas bien, no van a confiar en ti, yo creo. O sea, si tú no aportas un traslado de confianza y de que eres capaz de llevar eso a buen fin, aunque el círculo sea muy bueno, si tú no eres bueno, yo creo que va a fallar. O sea, tienes que tener un poco todos los elementos, ¿no? Un poquito. Yo creo que la experiencia en alguien como yo es ahora mismo todo. Yo al principio empecé con mi madre y yo aportaba muchísima energía, Sí. pero no aportaba expertise, pero tenía a una persona que se lo sabía todo. Porque estamos Entonces, hablando, perdona por cortarte, estamos hablando que tu primer trabajo fue en la propia no, inmobiliaria. no, no, Ok. ¿Y tú querías trabajar en inmobiliaria? no, no, no. Esta información es la que me gustaría sacarte. Porque, claro, tú siempre has vivido dentro del lujo, lo has dicho, aparte que por tu histórico es lo que se saca entre frase y frase. ¿A qué te querías dedicar tú? Bueno, yo estaba muy perdido. Yo estaba muy perdido y era un chaval muy gamberro. Ujú. Me fui a la mili, terminé la carrera de aquella manera ¿Qué y carrera hiciste, si por curiosidad? sí, marketing empresarial. Ah, ok. Sí. Bueno, bien. Bien, bueno, bien depende del foco que Sí, le sí. pongas, ¿no? Bueno, ya que en Y aquellos mi años, si ya foco. de por sí hoy en día la carrera no es que sea muy tal, sí, No, sí. no, pero mi foco no estaba en la carrera, estaba en la diversión, Era estaba un total, papel o que sea, tenías ahí, ¿no? sí, sí, efectivamente, o sea, no le puse mucho foco, la terminé, sí, la terminé, pero no le puse mucho foco al respecto, ¿no? Y entonces cuando, claro, yo toda mi vida viendo a mi madre, eran otros tiempos, yo recuerdo a mi madre, pues no, si a lo mejor tenía yo 14 años, llegaba a casa, se ponía con el teléfono fijo, un bloc de notas, no había ordenadores, Claro, claro. y empezaba A a papel y llamar boli. después de todo el trabajo porque no tenías el móvil. Entonces ella, por ejemplo, estaba enseñando casas todo el rato y cuando llegaba a la oficina la secretaria le daba las llamadas. Entonces Ujú. cuando pasaba todo el día haciendo visitas, muy ajetreada, pero que tenía el momento de hacer las llamadas cuando llegaba a casa. Entonces yo la recuerdo llegar a casa, fulanito, ¿qué tal? No sé qué, pues ¿qué me has dicho? Ah, que quieres esto, que quieres lo otro, una oferta, tal, no sé qué, no sé cuántos. Yo la oía, no me fijaba exactamente en las conversaciones, Sí, sí. pero es que al final, pum, 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 y siempre veía a mis padres hablar de esta operación, de esta otra. En las fiestas conocía a la gente con la que trataban y al final, de alguna manera, sin darte cuenta, te lo van inoculando. Pero claro, cuando llega el momento de salir, digamos, al mundo laboral, pues joder, aquello como que lo tienes tan cerca y tan en casa como que dices, no, yo esto no. Y entonces monté con idea de mi padre, montamos una tienda de animales Mm. en la Plaza de la Moraleja también, muy cerca de donde estaba la inmobiliaria. Y aquello es el detonante, porque fue tan duro, fue una etapa tan exhaustiva, bueno, pues la recuerdo porque a alguien que le gustan los animales, que yo adoro los animales, pues no es el mejor negocio, ¿no? Tener una tienda de animales Sí, no es lo es mejor. durito, sí. Entonces es duro, es 12 horas limpiando, porque al final tienes animales y estás para limpiar. Los animales además enferman, a veces se mueren, y el comercio con animales, pues para mí no es nada bonito, ¿no? De hecho, en los últimos años se ha prohibido y todo Sí, esto, sí, 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 para sí. mí con toda la lógica del mundo.
mundo, ¿no? Y entonces, claro, al llevar ahí, pues no sé, estuve desde los 23 más o menos hasta los 28, Ujú. pues vi lo duro que era aquello, y cuando ya me iba a casar, justo que había conocido a la que ahora es mi mujer y todo esto, mi madre me dijo, oye, ¿por qué no te vienes? Y dije, vámonos para allá. Y Mm. entonces empecé con muchísimas ganas, con muchísima energía, porque ya venía de un trabajo pues que duro, y ahí me involucré de una manera total, pero sin conocimientos. Sí. Pero claro, avalado, digamos, por una persona que era mi madre, que ya tenía pues la misma experiencia que yo tengo ahora, ¿no? A lo mejor no he hecho el cálculo, pero claro, con un equipo formado, Ujú. donde yo era el junior y donde empecé a aprender, ¿no? A hostias, entiendo. Bueno, yo lo recuerdo como una etapa preciosa, con pocas responsabilidades, y empezar a conocer un mundo nuevo lleno de gente interesantísima, ¿no? Entonces, básicamente yo pues me enseñaba casas, y cuando llegaba el momento de hacer un contrato, pues no era capaz a lo mejor de hacerlo, y lo pasaba al equipo, ¿no? Pero poco a poco te vas involucrando, y la verdad es que he sido siempre súper constante. Al principio ya te digo que esa energía fue muy, muy importante, y con el tiempo esa energía se acaba supliendo con la experiencia. Y es lo que yo creo que es de lo que se trata en cualquier trayectoria profesional, ¿no? En tener una experiencia que, aunque no tengas la energía, que aún me encuentro joven y fuerte, Se te ve, pero... o sea, solo hay que verle. Sí, hoy, mira que no suele pasar, pero hoy el feo soy yo. No, hombre, no. Pero sí es verdad que la energía inicial de alguien con 28 años, Sí. con muchísimo empuje y todo esto, pues da paso a un expertise que lo valoro más, ¿no? Ujú. Porque bueno, es el fruto de 26, 27 años que llevo, ¿no? Noto que hablas con mucho sentimiento de tus padres. ¿Siguen entre nosotros? No, mi padre no, Tu padre mi no. madre sí. Ok. No puedo evitar el pensar posiblemente lo duro que fue o no. Esta es una pregunta que quiero hacerte dentro de que tú lo viviste, teniendo en cuenta de que vivimos en un país bastante machista. En esos años, una mujer comercial en un ámbito de lujo, ¿cómo viviste tú? No sé si captaste algún tipo de señal de, oye, pues fue duro para mi madre. No, mi madre era, aparte de ser una buena profesional, la verdad que no vivió a lo mejor ese perfil machista que suele haber en ciertos trabajos eh, que se pone muchas veces al hombre como el principal. eh, Sí. Yo no tengo noción, y ella no se ha quejado de un machismo obvio en el desempeño de su trabajo. Sí recuerdo algún comentario que yo lo interpretaba en aquel momento no como machismo, sino como una situación dura del propio trabajo. sí. Sí es verdad que era estaba, digamos, entre las pioneras, porque en aquel momento no era normal incorporarte, y sobre todo es que fue una emprendedora, o sea, realmente montó su negocio. Recuerdo muchísimas dudas, mucha incertidumbre cuando alquilaron la oficina, que Ujú. sigue siendo la misma oficina donde estamos ahora, aunque ha Sí, sufrido wow, modificaciones. madre Sí, mía. sí, o sea que la oficina ya tiene casi 50 años, Wow, wow. y... y no te puedo decir, pero seguro que sí. Lo que pasa es que yo no te puedo decir qué situaciones vivió, o si vivió situaciones duras relacionadas con el machismo, pero es que la época en sí era una Sí, época que estaba envuelta en aquello, ¿no? Entonces, pero no lo sé, yo la he visto siempre muy feliz, muy plena en todo el desarrollo, y muy orgullosa. sí. Sí, Al ser emprendedora, ¿ha dejado de trabajar tu madre? ha dejado de trabajar. Sí, sí, al Sí, 100%. al 100%. O sea, no digo oficialmente, sino en plan, No, ha dejado de sí, trabajar. ¿ha podido? Porque, Pues porque una emprendedora como ella es algo que yo, perdón, yo lo digo mucho tengo a mi suegro que es abogado y yo siempre me dice, es que tengo que jubilarme ya, y digo, es que no te vas a jubilar, es que no puedes. Fue un poco forzado. Creo que fue mi hermano el Sí. que, no sé si ella tenía 70 años, ahora tiene 82, o sea Ujú. que con casi 70 años, mi hermano, y creo que lo hizo con muy buen criterio, le propuso una jubilación para encargarnos nosotros del negocio en el que ya estábamos involucrados. Eh, y a ella le costó.
Y a ella le costó, sobre todo una persona muy activa, Ujú, con muchísima fuerza, con muchísima energía, pero después ha reconocido que le vino bien, ujú. que le vino bien, sí, sí. O sea, y ahora está muy feliz, está, digamos, le dedica el tiempo a sus cosas, a sus hobbies, a sus amigos, o sea que, sí, sí. ¿Y tu padre nunca se involucró en el trabajo o es porque no le gustaba o No, bueno, mi padre tenía otro trabajo? tenía otro Okey, trabajo sí. y ¿La tienda de animales o es algo que no, dejó no, la aparte? No, tienda eso de se animales eso finito, ¿no? Fue algo temporal. sí, digamos que me lanzó y luego más o menos me dejó porque también le encantaban los animales y Sí. básicamente él lo que quería era estar rodeado de bichos, Sí, 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 era sí, muy sí. bichero y Te tal, te pero utilizó bueno. a ti como excusa, ¿no? Totalmente, 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 totalmente. Y entonces él se dedicaba a temas informáticos en la informática de aquellos años y siempre estaba al lado de mi madre a la hora de tomar decisiones, pero nunca estuvo involucrado en la gestión directa del negocio. O Ujú. sea, era un matrimonio súper bien avenido y hablaban todos los negocios, todas las operaciones y todo esto, pero la que estaba al frente era mi madre y de manera muy clara porque mi padre tenía otro trabajo. ¿Cómo balanceas, la posición que tienes hoy en día de en Promora, no solo por ser dueño, sino por las funciones que desempeñas? ¿Cómo balanceas el trabajo con la vida personal? Porque entiendo yo que este tipo de negociaciones que ya hemos comentado, que suelen ser comúnmente, bastante largas, con viajes por medio, con muchas reuniones, mucho teléfono. ¿Cómo balanceas ese mundo profesional con tu vida personal y familiar? Pues hay épocas, pero yo me enorgullezco de tener un cierto equilibrio, de encontrar un cierto equilibrio. Em, yo creo que, pues hay, por ejemplo, cuando nos escindimos mis hermanos y yo, pues he pasado una época tremendamente, o sea, de non-stop, o sea, Sí. sin parar de trabajar. Y ahora que estoy más tranquilo, yo creo que estoy entre 8 o 9 horas trabajando y de una manera razonable, no me vuelvo loco de estrés, pero es algo que he tenido que aprender a gestionar, ¿eh? Ujú. Porque es muy fácil pasarte de revoluciones, Claro. ¿no? Te metes, pero claro, con la experiencia, pues de repente asumes ya que, o sea, negociaciones de mucho dinero y de mucho importe, las trato con la misma serenidad que cualquier otra negociación, porque ya la tienes muy metida dentro de ti mismo, dentro de tu ADN, controlas más o menos los tiempos, los procesos, y hombre, hay momentos de mucho estrés, pero normalmente he aprendido a controlar y a convivir, y sobre todo a cederles a mi familia el espacio que necesitan. Entiendo yo que también, será por temporadas, ¿no? Sí. Y según qué tipo de negociación, también pondrás un poco en antecedentes a tu familia, en plan de: "Oye, chicas, chicos, vamos a entrar en esta operativa, voy a tener que viajar", ¿no? Un poco también, No hay muchos eh viajes, ¿eh? Yo no ¿no? tengo muchos viajes. Ah, me No, no, sorprende. porque yo solo opero en Madrid. Ah, Yo solo opero en Madrid. Tengo algún viaje, pero yo no soy una pero persona habrá que es... muchos inversores extranjeros Sí, comprando en Madrid, pero entiendo. normalmente, como al final tienen que estar viendo la casa, yo solo me dedico a residencial de lujo, es decir, solo casas de Ujú. lujo. Okey. Por lo tanto, yo recibo al cliente en Madrid. Ah, okey. Rara vez es la que yo tengo que viajar para atender a un cliente, porque una vez que han visto la casa, básicamente todo se hace por teléfono, por email. Hoy en día firmamos los contratos por DocuSign, no hace falta ni siquiera juntarse, que Ujú. también sería en Madrid, porque los propietarios están en Madrid. Sí. No, no, yo tengo una vida razonable, no me puedo quejar, ¿eh? Me gustaría, Gonzalo, si te atreves, que contases algo sobre ti que poca gente conozca. ¿Algún hobby? ¿Alguna particularidad de ti? ¿Alguna manía? ¿Algún TOC? Yo soy muy de TOCs. No nos conocemos, Trastorno pero obsesivo sí, compulsivo. sí, 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 sí. Pues soy Ujú, muy ordenado en el nivel físico y muy desordenado en el nivel mental, por mm, ejemplo. Claro, necesito un orden físico a mi alrededor para que no haya más ruido dentro de mi cabeza. sí. Pues no sé, ¿Y yo creo cómo que manejas el eso mental? ¿Cómo ordenas lo mental? Si tienes alguna... soy desordenado mentalmente Ujú, y necesito más o menos estructurar mi tiempo pues en un calendario, ¿no? sí. Em, pero si de repente no me estructuro bien, Ujú, empiezo a moverme por impulso sí. y entonces puedo estar haciendo una cosa ahora, de repente desviarme y hacer otra y creo que lo acabo haciendo todo, pero necesito estructurar Pierdes el todo, sí. foco fácilmente, digamos.
Bueno, depende. Ujú. Depende, pero digamos en el día a día que tienes múltiples cosas que Sí. no tienen una prioridad de urgente o de hacerlas inmediatamente, puedo estar saltando de una a otra y a lo mejor debería de centrarme más, venga, a esta hora, a esta hora, a esta hora, ¿no? Y voy saltando. Bueno, tengo un cierto desorden que necesito, no me tires más de la lengua. No. Jaime. Yo creo que ya estoy viendo, ya me ha dado el toque ya. No, Gonzalo. no, 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 está bien, Sí, está sí. bien. No, yo te comprendo, ¿eh? O sea, yo si no tengo mi calendario, yo lo que siempre le digo a mi mujer, digo, lo que no esté en el calendario no existe. O sea, compartimos incluso el profesional, lo comparto yo con ella para que veamos qué reuniones, qué horas tenemos cada uno y ahí metemos lo de los niños y todo, porque si no, en mi cabeza desaparece. Luego tengo que decirte que en general mi vida es muy lineal y muy estructurada, ¿eh? Ujú. O sea, para mí un lunes es un lunes, independientemente de lo que tenga en el día, en el calendario, pero me levanto siempre a la misma hora, Sí. tengo la misma rutina mañanera, el ejercicio está en tales días, luego el fin de semana normalmente pues entre el perro, tal, no sé qué, o sea, lo tengo como muy, muy estructurado. Me refiero a que dentro del trabajo, Sí. si no tengo, por ejemplo, las cosas totalmente marcadas, pues empiezo, claro, pues a hacer un poco lo que va viniendo. lo que va viniendo, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Ahí. Bueno, vamos a ir finalizando. Siempre me gusta, Gonzalo, aquí ese podcast por su nacimiento histórico que viene de otro tipo de negocio. Lo ve mucho emprendedor que está en esa fase inicial, que quiere dar el salto, que a lo mejor está en un trabajo por cuenta ajena que odia a sus jefes, odia su vida y que está un poco en esa incertidumbre si puede dar el salto, si atreverse o no. Y yo siempre digo que lo primero un colchoncito, lo típico, no vamos a hablar de eso. Pues ¿Qué recomendaciones darías tú para alguien que está en esa situación y tiene la intención de dar el salto al mundo emprendedor? Bueno, es que yo he emprendido en cosas concretas relacionadas con mi trabajo, pero yo no he sido un emprendedor. O Ujú. sea, no me considero un emprendedor. Tengo algunas facetas, pero he sido ya, digamos, o he emprendido negocios Sí, en algo ya, sí, con una seguridad ya muy estable. sí, Entonces sí estoy se con comprende. otro tema con otras empresas, Ujú, haciendo cosas que son para mí súper súper divertidas y todo esto, pero no he tenido que dar ese paso de salto al vacío, que ujú. cuando yo lo oigo en internet que dicen, deja tu trabajo No, por y haz favor, lo que te no. gusta y Ni tal, no sé caso. qué. Bloquear esas cuentas, por favor. Y digo, no sé, macho, de verdad que, ostras, que vale, pero que la Sí, sí. gente necesita Quemar los barcos, una quemar los barcos. seguridad. Entonces es verdad que yo creo que si tienes el foco en algo que te gusta mucho, lo que tú has dicho, ¿no? Pues oye, ir liberándolo poco a poco mientras voy adquiriendo un montón de expertise ¿sabes? De saber sobre algo que me interesa y que a medida que voy entendiendo, a lo mejor voy soltando el lastre, ¿no? Pero no dar ese salto al vacío de así, venga, que es que tal. No, primero tienes que, yo creo que testar algo y tal. No sé, yo lo que sí de verdad creo es que es muy bonito poder hacer algo que te gusta. Y entonces tener una tendencia a algo que te gusta, a lo mejor no tienes por qué convertirte en un emprendedor, pero moverte a un trabajo o intentar moverte a un trabajo que te guste y que a lo mejor pueda ser el trampolín hacia Ujú. algo y tal, pues Sí. yo creo que sí, ¿no? Que eso tal. Como consejo, nada, que tengan voluntad, constancia y trabajo duro. Yo es por lo menos lo que he aplicado, ¿no? En mi vida. Pero yo no soy alguien que haya dado un salto al vacío y se considere que de repente de 0 a 100, yo no soy esa persona. Sí, es comprensible. Estabas en una situación un poco especial y, digamos, Cada uno tiene que vivir su situación, cada uno tiene su vida, a cada uno le llegan ciertas cosas buenas y otras no tan buenas, sí. y yo creo que personalmente he sabido utilizar mis cartas o he sabido jugar mis cartas y cada uno tiene que analizar muy bien quién es, qué potencial tiene y después cómo lo va a aprovechar, ¿no? Dependiendo de su situación. Hay gente que efectivamente pues, no tiene recursos o tal, pues tiene que aplicar una estrategia totalmente diferente a la que he podido aplicar yo por las Ujú. circunstancias, Sí, 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 efectivamente. sí, sí, que no quiere decir que haya sido fácil.
No ha sido fácil, hay momentos durísimos y aún así me considero un privilegiado porque, joder, tener algo de inicio sólido Ujú. y muy bonito, pero hay gente que lo tiene y que no lo aprovecha, o hay gente que lo tiene y lo echa por la borda, Exactamente. o hay gente que no lo hace crecer, y yo lo he hecho crecer, y a mi madre lo que es de mi madre, y a mí y a mis hermanos en su momento lo que es suyo, y a partir de ahora veré lo que yo soy capaz de hacer, ¿no? Ujú. Pero siempre mirando al futuro con mucho orgullo y con muchas ganas. Enhorabuena a tu madre, que si nos ve, enhorabuena, porque la verdad que vaya la que habéis liado y la que liaréis de aquí hacia adelante, cómo está Ojalá. creciendo Promora y sobre todo a mí, enhorabuena por mostrar un negocio de una forma muy humana, ¿no? Que a lo mejor el vender lujo es fácil, digamos, en el mundo del marketing, pero hacerlo desde una posición humana, donde cualquiera esté en la situación que esté, le puede interesar este mundo o al menos verlo con entusiasmo, con pasión y decir, oye, a lo mejor algún día puedo llegar yo ahí, vamos a luchar por ello, ¿no? Es que Me se, parece bonito. es que se puede. Lo que pasa que como todo no, o sea, en lo que yo veo desde luego y en lo que en mi trabajo, no lo puedes hacer de un día para otro. Ujú. O sea, como a lo mejor sí puedes hacerlo, que yo creo que cada vez menos, pero Sí, sí lo puedes hacer a lo mejor en internet o vendiendo un sí. infoproducto, Bueno, puedes pero escalarlo muy se ve, rápido. se vende mucho, pero es un caso de cada mil. Correcto, correcto. Y en esto yo lo que digo es, joder, paciencia y recorrido, pero claro, que te tiene que gustar, y hay mucha gente que se cree algo que no es, y es que después es estar metido también en momentos pues duros, complicados, Sí. de cosas que no entiendes, de cosas que no son como tú quieres, y que poco a poco, pero bueno, eso cada uno con su... Es la vida, en resumen, ¿eh? Es la Es la vida. vida, en resumen. Es la vida, es la vida. Y aquí no suele haber atajos, porque a lo mejor te metes en este mundo y de repente puedes vender una casa estupenda y después no tener continuidad porque no tienes esa recurrencia, ¿no? La importancia de la estrategia también, como en todo negocio. Buenísimo. Gonzalo, Jaime, tío, muchísimas gracias por gracias a abrirnos ti, las puertas de tu casa, gracias por tu sinceridad, gracias por dejarte apretar un poquito gracias a ti. y gracias también a Promora por hacer posible esta entrevista, haberte dejado libre un ratito y gracias por todo lo que has compartido, de verdad. Muchísimas gracias, Jaime.